todas están en las manos de Él. Porque, fíjese, la palabra que utiliza sostiene, la palabra en griego sostiene es kraten, y kraten quiere decir el que tiene el control total. Dios tiene el control total de la vida de todos los hombres, indistintamente nuestro nivel espiritual. De hecho, a mí me encanta la expresión del profeta cuando dice que Él nos tiene cincelado en la palma de su mano. Lo que quiere decir que si el diablo quiere arrancarnos de la mano de Dios, le tiene que cortar primero a Dios la mano, y no ha nacido diablo ni nacerá que se atreva a cortarle la mano a Dios. A mí me fascina ese pasaje bíblico. Ahora, por el otro lado dice que Él es el que camina en medio de los 7 candeleros o candelabros de oro. Lo que quiere decir es que Él hace presencia. Sí, son significativos de las iglesias. Porque el candelabro no es otra cosa que el portafuego, el portallama. Exactamente. El candelabro no es la luz. El candelabro lo que hace es que porta la luz. Es el que la lleva. Y desde luego, Dios es la luz. La iglesia no es luz. La iglesia es ¿qué? La iglesia es quien lleva la luz, quien porta la luz. Somos el candelabro, somos el candelero. Entonces, fíjese que Él es el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Por el otro lado, les dice a esta iglesia: yo alabo el arduo trabajo que ustedes hacen. Hacen un trabajo tal hasta agotarse. Fíjense qué interesante. O sea, estos cristianos de Éfeso eran cristianos puramente comprometidos con la fe. La palabra que se utiliza es copos. Copos quiere decir trabajar hasta extenuarse. Y esta iglesia trabajaba así. O sea, ellos no trabajaban simplemente por el deber, sino que trabajaban por el amor, por el compromiso, trabajaban por el servicio. Por el otro lado, les dice: alabo su paciencia. Les llama la atención que la palabra griega paciencia es upomene, y la palabra upomene significa valentía que acepta hasta el sufrimiento con tal de salir victorioso. O sea, es la valentía que no le teme al dolor, es la valentía que no le teme, es la valentía estoica, es la valentía que no le teme a ninguna circunstancia. Ya necesariamente sabe que de la única manera que puede salir victorioso es enfrentándose a la crisis con tal estoicismo que obviamente no hay manera de poderla detener. La paciencia no es lo que a veces los puertorriqueños entendemos, que vemos a un vago de 7 suelas y decimos que tiene mucha paciencia, o alguien que es inerte, o alguien que no se mueve con precisión o con rapidez, y decimos ¿qué paciencia fulano tiene? No, la paciencia es, en el upomene griego, la paciencia es como el camión blindado, como el tanque blindado, que no desarrolla mucha velocidad, pero no hay obstáculo que lo detenga. Es perseverante, camina sin velocidad, pero consistentemente, ¿verdad? Entonces, ese es el upomene. Y esta iglesia lo tenía. De hecho, el Cristo resucitado le dice: yo te felicito, yo alabo, yo reconozco esa capacidad que tú tienes. Ahora bien, después de hacerle toda esa todo ese reconocimiento, finalmente se le dice: he observado también de ti que tienes la capacidad de poner a prueba los que se dicen ser apóstoles
y no lo son. Aquí es donde está la clave. Aquí es donde está la clave. Porque si en Éfeso está el puerto más grande, ¿por dónde entraban entonces los cristianos al Asia Menor? A través de Éfeso. ¿Ves? Entonces, obviamente, entraban buenos cristianos y entraban malos cristianos. Entraban imitadores, gente que engañaba, porque obviamente el cristianismo desarrolló un concepto que lo heredó del judaísmo, el concepto de la hospitalidad. La gota que colmó la copa en Sodoma y Gomorra, ¿sabe cuál fue? Que no fueron hospitalarios. Esa fue la gota que colmó. No. O sea, en Israel la hospitalidad era sagrada, eso era un must. O sea, no había manera de alguien evadirla. Era un principio de vida cristiano dentro del el pueblo de Israel. Ahora bien, los cristianos heredaron del judaísmo muchas cosas buenas. Entre las cosas que heredaron fue la hospitalidad. De hecho, una de las cartas de Juan dice, y de la hospitalidad no tengo necesidad de hablarles, porque muchos de ustedes, aún sin saberlo, han hospedado ¿qué? Ángeles. O sea, la ley de la hospitalidad era vital para la vida de la iglesia. Pero había un problema en el primer siglo, y era que en el primer siglo ya habían empezado a aparecer oportunistas, sinvergüenzas, individuos que se hacían pasar por cristianos, nada más que para disfrutar de la hospitalidad. Pues había gente que planificaba muy bien su viaje, decía, bueno, yo quiero ir para Sardis, pero tengo que entrar por Éfeso. Pues ya ni sencillamente cuando llegue a Éfeso digo que soy apóstol, digo que soy ministro, digo que soy evangelista, digo que soy maestro, y desde luego me tienen que dar hospedaje, me hospedo allí por algún tiempo, vivo del cuento, engaño a los cristianos y después me voy para donde yo quiera. Pero los cristianos sabían más que eso. Los cristianos establecieron un código de ética que se llamaba el didaje. Sí. El didaje, Sí. 3 días, si no trabaja. Más de 3 días, bótalo. No, vamos ahí. El didaje establecía los controles para la hospitalidad. O sea, ¿cuáles eran los controles para la hospitalidad? Bueno, si a tu casa llega alguien diciendo que es apóstol, diciendo que es profeta, dice, no lo desprecies, recíbelo. Pero si a los 3 días de estar en tu casa el tipo no da un tajo ni en defensa propia, bótalo, es un falso profeta. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cuando Pablo se negaba a recibir ofrendas de comunidades? Y decía, yo trabajo ¿con qué? Con mis propias manos. Pablo era constructor de casas de campaña. Y decía que él prefería hacerlo. De hecho, él mismo dice en la carta a los filipenses, dice, no de todo el mundo yo he recibido ofrendas. Porque hay gente a quien no le ha aceptado nada. Pero de ustedes con buen ánimo las recibo. Porque sé que lo hacen de manera desprendida. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que había una buena comunicación de hospitalidad. Y él quería ser recíproco a esa comunicación de hospitalidad. Pero desde luego la iglesia primitiva empezó a aprender. Y entre las cosas que aprendió fue que habían falsos profetas, habían lobos vestidos de ovejas. De hecho, Jesús ya lo había advertido y había dicho que tuvieran cuidado porque muchos aparentarían ser precisamente ovejas y no eran nada más que lobos. Y dijo, vendrán engañadores en mi nombre, diciendo inclusive que ellos eran el Cristo. Y Jesús dijo, no les creáis, porque no lo son.